A ir en esta mañana a continuar, hermanos, con el tema que nos ocupa en la segunda carta de Juan, una carta preciosa, cortita, 13 versículos, pero con bastante contenido. Creo que vamos a estar escuchando 5 sermones de este pasaje, 5 o 6 sermones de esta carta corta. Les voy a invitar a que me acompañen de pie, hermanos, para luego tomarnos un buen tiempo sentados, pero acompáñenme de pie para comenzar juntos en esta mañana. Tenga su Biblia abierta, por favor, en la segunda carta de Juan, capítulo, el único que tiene, versículos 4 al 6, es donde estaremos llevando nuestro tema en esta mañana. El tema de la semana pasada estuvo basado en una mancuerna poderosa de características de un cristiano genuino: la verdad y el amor. Yo me deleité mucho escuchando 2 mensajes del mismo pasaje, y fue hermoso escuchar cómo el Señor nos puede hablar tanto en un pasaje tan corto. Y es que estos elementos son inseparables, lo vimos la semana pasada. Estos elementos unidos sostienen congruentemente la vida de un cristiano. De otra forma somos incongruentes: la verdad y el amor. Mientras que la verdad es lo que creemos, el amor es lo que expresamos. Es decir, el amor expresa visiblemente la verdad invisible. Hoy seguiremos hablando de esta dupla preciosa de joyas celestiales: la verdad del Evangelio y el amor que lo refleja. Vamos a leer la porción que nos toca juntos. Solamente son 3 versículos, así que acompáñenme a leerlos a una voz. Dice la Escritura: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Padre, te ruego que abras con tu palabra, que es la espada de 2 filos, nuestro entendimiento. Señor, hiere nuestro corazón perverso, pero sánalo con la gracia del Evangelio. Danos discernimiento en esta mañana por medio del Espíritu Santo para escuchar esta palabra tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar, por favor. Es impresionante la cantidad de palabras y frases que usamos como cristianos, pero que no entendemos, que no creemos o que no queremos, pero que las seguimos usando como si las creyéramos, como si las quisiéramos, como si las entendiéramos. Algunas de estas frases más comunes o favoritas en el vocabulario de nosotros como cristianos son: glorificar a Dios. ¿Cuántas veces lo usamos? O para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces lo decimos? O reflejar a Cristo. ¿Cuántas veces lo emitimos? Vivir por el Evangelio o vivir el Evangelio. Y por cierto, hermanos, son las preguntas más básicas que deberíamos de entender, de responder y de practicar fácilmente. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significa reflejar a Cristo? ¿Qué significa vivir el Evangelio? Es muy fácil repetir palabras piadosas
que suenen muy elaboradas, frases que nos hacen lucir muy espirituales, pero nuestro corazón pecaminoso lucha incansablemente para que no las practiquemos. No sé si usted vive esto en la semana, pero hermanos, yo noto cómo mi corazón resiste en la carne vivir estas verdades que a veces decimos tan fácilmente. Somos en nuestras fuerzas incapaces de practicar la verdad del Evangelio. Somos en nuestras fuerzas incapaces de practicar la verdad del Evangelio, a menos que el Evangelio nos haya alcanzado y que lo abracemos todos los días. Fracasaremos inevitablemente en nuestra vida espiritual. A menos de que el Evangelio nos haya alcanzado y lo abracemos todos los días, fracasaremos inevitablemente en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo nos lo advirtió en 1 Corintios 12, 1 y 2, 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos, no podemos nosotros vivir en estas frases tan bonitas que decimos y comentamos y predicamos, si no es porque estamos en el Evangelio y abrazamos el Evangelio. Si no, hermanos, nuestra vida refleja que hemos creído en vano. Yo espero que el tema de esta mañana nos dé entendimiento espiritual respecto de cómo vivir el Evangelio. Y he titulado este mensaje: Refleja el Evangelio amando a tus hermanos. Refleja el Evangelio amando a tus hermanos. Qué hermoso es escuchar testimonios donde hermanos, hermanas, miembros del cuerpo de Cristo de esta iglesia local viven del Evangelio con hechos, en ayuda, en apoyo, en oración, en llamadas, en mensajes. Qué hermoso, hermanos, cuando se vive el Evangelio. Porque Cristo nos amó mediante el Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Porque Cristo nos amó por medio del Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Es decir, hermanos, tenemos en nosotros, se supone, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó para ser sus hijos. Eso es suficiente para vivir ese Evangelio amando a nuestros hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos viviendo el Evangelio, no solamente diciéndolo, viviéndolo. Y el mensaje de hoy nos llevará en un vuelo de 3 escalas: regocijo, ruego y recordatorio. Regocijo, ruego y recordatorio, para que se vaya ubicando en dónde vamos mientras nos adentramos a estudiar este precioso tema: refleja el Evangelio amando a tus hermanos. Regocijo, versículo 4, regocijo por algunos que viven el Evangelio. Qué hermoso, hermanos, cuando uno se puede regocijar por aquellos que viven el Evangelio. Dice la Escritura en el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Lo primero que vemos aquí en la primera parte, hermanos, de este versículo, respecto al regocijo, es que es más importante calidad que cantidad. El punto y el enfoque no es la cantidad, sino la calidad. Dice: mucho me regocijé porque he hallado, note, a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es interesante que Juan dice que ha hallado solo algunos de sus hijos. Y esto, hermanos, es muy común en todas las iglesias y en todas las generaciones. Andando en la verdad. Es decir, esta frase denota más el sentir de que Juan está diciendo: algunos de la congregación, solo algunos de la congregación los he hallado andando en la verdad. Y no es como quizá algunos pensarían, que me he encontrado
con algunos y asumo que todos andan en la verdad. No, está diciendo claramente, me he regocijado porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Sin embargo, aún así, Juan se regocija. Juan se llena de gozo y centra su gozo en esta realidad. Hermanos, es tan hermoso, de verdad, cuando usted medita y piensa en ello, cuando algunos de nuestros hermanos, aunque sea algunos de nuestros hermanos, andan en la verdad. Nos gozamos, nos regocijamos. Es gratificante para uno como pastor ver que aunque sean poquitos los hermanos que andan en la verdad, ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. Quisiéramos que fueran todos, pero la realidad, hermanos, es que algunos, y eso pasa en todas las congregaciones, y eso pasa en todas las generaciones. Y sin embargo Juan dice, me he regocijado mucho. Note esta expresión de contraste, mucho, por algunos. Es como si dijera, mi gozo es tan grande, aunque sean pocos los que andan en la verdad. Porque, hermanos, lo que glorifica al Padre y nos llena de gozo es cuando se vive la verdad. No cuando se llena la iglesia, no cuando crece el número, no cuando están ocupados en actividades religiosas, sino cuando, aunque sea algunos, andan en la verdad. Mucho me regocijé. De la misma manera, yo estoy seguro, hermanos, que no solo un pastor puede ver eso, pero también los padres cuando ven a sus hijos, sobre todo cuando son de familias numerosas, que aunque sea alguno, está entendiendo, está recibiendo, está creciendo espiritualmente. El gozo de ver ese alguno opaca por mucho la tristeza de los que aún no, o de los que todavía no. Pero me llama la atención cómo Juan centra, comenzando en este pasaje, con una expresión de regocijo por aquellos que están creciendo en la verdad. Así debería ser con nosotros, hermanos. ¿Se goza usted por aquellos que están creciendo en la verdad, que están conociendo al Señor cada día y que lo están practicando, que están en la lucha constantemente para agradar al Señor, que están peleando la buena batalla? ¿Se goza con ellos, hermano? Si usted no se puede gozar con los que están creciendo y caminando y andando en la verdad, es porque usted no anda en la verdad. Esa es la razón por la que no podemos ver a los demás cuando están creciendo y no nos satisface, no nos llena, nos parece como un asunto muy X. A veces ni sabemos quiénes andan bien y quiénes andan mal. Pero, hermanos, cuando vemos que el hermano tal, que la hermana tal, que la familia tal están creciendo y entre luchas están avanzando y dan testimonio de andar en la verdad, se regocija el corazón. Es triste cuando se ve la apatía de otros sobre algunos que andan en la verdad. Ay, ¿eso qué? Dicen algunos. Y a veces hablamos o damos testimonio de alguien que anda en la verdad y uno más dice, ay, ¿por qué tanto escándalo por eso? Hermano, el que no puede ver y gozarse cuando otro anda en la verdad es porque no estamos andando en la verdad. No estamos viviendo la verdad. Regocíjese con aquellos que están luchando, que están creciendo, que están avanzando. Pero sabe, con mucha frecuencia no nos podemos gozar de estos hermanos y con estos hermanos. Eso debe ser un foco rojo. Algo está pasando en mi vida que no me gozo con mi hermano que está peleando, batallando, luchando, esforzándose, creciendo. Algo está pasando conmigo. El problema no es de los demás. ¿Cómo le fue esta semana con la exhortación de la semana pasada? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue nuestra planeación? ¿Cuál fue nuestra resolución? ¿Lo hicimos realmente o no? ¿Intentó hacer una estrategia para crecer en la palabra de Dios como familia? ¿O simplemente, hermano, no anda usted en la verdad?
Porque una cosa es aquí en la iglesia decirlo y cantarlo y decir amén, y otra cosa es andar en la verdad en la semana. ¿Cómo le fue con la tarea? No estoy diciendo que si regresó perfecto y súper espiritual a la iglesia. Estoy diciendo que si por lo menos hubo un intento, hermano, hubo un deseo de crecimiento, hizo algo en su casa. Hermanos, que no vamos a quitar el dedo del renglón, porque de eso adolecemos en la iglesia actual, a nivel generación. Me da temor cuando empezamos a saber tanto y a vivirlo tan poquito. De verdad, hermano, yo no sé si usted piensa en esto, pero sabe que el conocimiento sin la práctica endurece el corazón. Endurece. Juan dice: me regocijé por ver, aunque sea que algunos andan en la verdad. Me regocijé con ellos. Hermano, regocíjese con los que andan en la verdad, con aquellos que le entraron a la batalla esta semana. Sí, tal vez tropezaron, tal vez cayeron, tal vez se enfrentaron con el enemigo, pero qué bueno es ver llegar a la iglesia los soldados, algunos heridos, pero gozosos de haber enfrentado al enemigo con el capitán que es Cristo, y saber que hay alguien peleando hombro a hombro contra el enemigo, viviendo por la verdad. Qué gozo es eso. Mucho me regocijé, dice Juan, mucho me regocijé, aunque sean pocos. Es más importante calidad que cantidad, pero también es más importante conformidad a la palabra que conveniencia al mundo. Versículo 4, la segunda parte dice: conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta expresión, hermanos, que está diciendo la Escritura, mucho me regocijé, porque he hallado que algunos andan en la verdad conforme. Hermanos, esta palabra conforme está hablando de tomar una forma, y debe de ser específica, no cualquiera. No conformarnos a una verdad que el mundo dice, a mi verdad, o a la verdad política, o a la verdad que esté de moda. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No solamente es más importante calidad que cantidad, pero es importante conformidad que conveniencia. El gozo que se produce por aquellos que andan en la verdad, hermanos, es un gozo espiritual, porque la verdad que están siguiendo viene del Padre. Esa es la diferencia del gozo permanente y espiritual al placer temporal del mundo. Que cuando uno anda conforme a la verdad del Padre, ese gozo, hermanos, se traduce en algo estable, en algo permanente. Por eso es que está la diferencia de cristianos animados constantemente y cristianos desanimados constantemente, aunque asistan a la iglesia. Es decir, pocos hermanos estaban viviendo de acuerdo al mandamiento de la palabra. Muchos pueden decir, pero no hacer. Eso es conformarse al mundo. Eso es conformarse a este sistema. Hermanos, no podemos esperar ningún cambio verdadero en nuestras vidas, significativo, si no estamos creciendo en la palabra de Dios todos los días. Sin la palabra de Dios no hay transformación. Todos los días. La necesitamos, no nomás el domingo, hermano, la necesitamos cada día de la semana. Esa era la batalla de esta semana pasada. Esa es la batalla de esta semana. Esa será siempre la batalla. Pelee la batalla en familia. Pelee la batalla en la iglesia. Pero ¿qué significa, hermanos, conformarse a la palabra de Dios? Mire, todo supuesto cambio o transformación que no se produce de la palabra de Dios es una transformación falsa o pasajera. Toda transformación supuesta
que no viene de la palabra de Dios, o es falsa o es pasajera. Solamente la palabra de Dios constantemente aplicada transforma. Hermano, la vida de un cristiano de la palabra de Dios, de las Escrituras, un cristiano que está caminando en la voluntad del Señor, se traduce con el tiempo en cómo ama a sus hermanos. Se traduce con el tiempo en una vida estable, espiritualmente hablando. Practicar en la semana lo que escuchamos el domingo es conformarse a la palabra de Dios. Recordar en la semana el mensaje del domingo como familia es conformarse a la palabra de Dios. Compartir en la semana lo que escuchamos el domingo es conformarse a la palabra de Dios. Esta palabra conformarse es muy interesante porque Pablo también la usa cuando dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Está dando la idea de esa sustancia que contiene ingredientes como la gelatina, que cuando las pones en un recipiente y se llega el tiempo suficiente, toma la consistencia y la forma de ese recipiente. Y Pablo dice, no te des la forma, no tomes la forma del mundo. Todos aquí han preparado gelatina alguna vez. Y han visto que echan los ingredientes en agua caliente, del sabor que sea, del tipo de gelatina que quieran, y la ponen en el recipiente de corazón o de cuadrado, de rectángulo, y la dejan un tiempo suficiente allí hasta que todos los ingredientes se acoplan en un estado determinado, y cuando usted la saca del refri ha tomado la forma de ese recipiente, porque ha estado suficiente tiempo allí y la ha conformado a esta manera. Hermano, el cristiano de la misma manera se conforma a Dios, a su palabra y a su voluntad cuando pasa tiempo en este recipiente, la palabra de Dios, y no en el del mundo. Pero ¿sabe qué pasa? La verdad es que estamos como esas gelatinas que queremos que rápidamente tomen la forma y no les damos el tiempo. Apenas la pusimos y ya no la queremos servir, y no tiene la forma, se derrama. Así se derraman los cristianos que creen que solamente con 2 horas a la semana van a ser transformados a la imagen de Dios, cuando pasan 7 días en el molde del mundo y 2 horas en el molde de Dios. No, hermanos, conforme a los mandamientos que vienen del Padre, confórmese a la palabra de Dios, confórmese a las Escrituras, no a la forma del mundo. Decir amén aquí, emocionarse aquí, cantar aquí, pero durante la semana vivir en el mundo es la mejor estrategia de Satanás para engañar su corazón y hacerle pensar que está siendo transformado por Dios cuando en realidad está tomando la forma del mundo. Por eso la insistencia, hermanos, aquí no venimos a terminar de transformarnos y a quedar completos. Venimos a tomar fuerza, a escuchar a nuestro Dios, a adorar a nuestro Padre, a alimentarnos de su palabra para salir a vivir esa palabra, andar en sus mandamientos durante la semana, en la familia. A la carne le conviene que se conforme al mundo de esa manera, porque solamente así tendrá que aguantar 2 horas el domingo, pero tiene el resto de la semana para el mundo. No, hermanos, de por sí que son pocos los creyentes que se regocijan en el Evangelio. Si bajamos la guardia, ¿a dónde vamos a llegar? Ya lo de la semana pasada ya quedó atrás. Ay, qué bueno que el pastor ya no tocó eso. Pues bueno, una vez más lo va a decir y ya, pero me hago como que no escuché. Hermanos, es que esa es la batalla del cristiano. Esa es la única manera de conformarnos a su palabra todos los días. Porque Cristo nos amó por medio del Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Porque Cristo nos amó por medio del Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Ya vimos el regocijo. Ahora veamos el ruego. Versículo 5. Ruego para que todos vivan el Evangelio, dice Juan. Ahora miren lo que hace en el versículo 5, dice, y ahora te ruego, Señora. Ya vimos que esa palabra se refiere
a la iglesia. Antes, Juan dice, me regocijo que aunque sean pocos, aunque sean algunos, veo que andan en la verdad y me llena de gozo y me derrama el regocijo, pero eso me lleva a pensar en toda la iglesia, a desear que toda la iglesia ande en esa verdad. Y quiero animarles a toda la iglesia, dice Juan, a su congregación. Hermanos, lo mismo quisiera que pudieran ustedes sentir cuando predicamos este pasaje. Hay un remanente en cada iglesia. Qué bueno que usted sea de ese remanente que está creciendo y que está andando en la verdad. Pero los demás, usted que no es de remanente, usted que solito se hace a un lado. No estoy hablando de compañerismo en una carne asada, de invitarse solamente. Estoy hablando de andar en la verdad. Toda la iglesia. Practicar la verdad, toda la iglesia. El ruego no solamente es para unos, los que andan conforme a la verdad, sino a la iglesia, a la señora. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora te ruego, señora. Juan como que pasa de su estado de gozo y de desborde emocional, espiritual, diciendo que hermoso es ver a mis hermanos que andan en la verdad, y se acuerda de toda la iglesia y dice, y los demás, ruego que los demás también anden. Hermanos, cuando uno ve como padre de familia que nuestros hijos, que uno de ellos está madurando, está participando, está creciendo, está siendo un niño, un jovencito de bien en la vida espiritual y en la vida social, uno quiere que los demás también lo hagan. Uno quiere que los otros también sean así. Y buscamos a veces de formas imperfectas como humanos que somos, que todos anden de esa manera. Hermanos, como pastor también rogamos que todos anden así. Ahora te ruego, ¿sabe cómo lo hace? A cada uno de la iglesia. A cada uno de la iglesia, no solamente a ellos que ya andan, a cada uno. A la iglesia completa, para que anden en esa verdad y que experimenten ese gozo. Cada creyente que pertenece a la iglesia comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de andar en la verdad. Hermano, ¿usted alguna vez como padre de familia ha rogado a sus hijos que hagan algo bien? Pero así bien, que usted sabe que les conviene. A veces hasta los hijos ya mayores. A veces no encontramos palabras para decirles, hijo, te ruego que hagas esto, por favor, haz aquello. Mira, hijo. Así, como pastor, hermanos. A veces ya no sé cómo decirle las cosas. Gracias a Dios que aquí está cómo. Gracias a Dios que el Señor sí sabe cómo. Pero como usted, siendo padre, se duele y se desgasta por sus hijos porque no andan en la verdad, el pastor, los líderes se duelen, y rogamos a toda la iglesia que anden en la verdad, que le echen ganas en la semana, que sean serios con las cosas de Dios, que lo intenten por su bien, hermanos, por el bien de la iglesia, por la gloria de Dios. Que se dejen de cosas, que se dejen de jugar al cristiano dominguero. ¿Cómo le hago para que entiendan? Dice Juan, te ruego. Y lo hace a cada uno. A veces quisiéramos a cada uno, vamos a agarrarlos en cortito a cada uno, y nos falta el tiempo. Y esa es la oportunidad. Tómela del Señor.
En esta semana, hablando con algunos hermanos, para ayudarles a ver y juntos discernir si Dios les está llamando como ancianos para la iglesia, les hacía una pregunta, o varias. ¿Cómo te sientes? Les decía yo a estos hermanos. ¿Cómo te sientes cuando ves que la iglesia va mal? ¿Te preocupa cuando los hermanos andan apáticos o no? ¿Cómo te sientes cuando alguien ya dejó de venir a la iglesia? ¿Qué pasa por tu mente y tu corazón cuando sabes que un hermano que andaba más o menos bien, ahora anda mal y ya no se quiere acercar? Cuando ves las caras tristes de todos, o apatía en la predicación o en los cantos, ¿cómo te sientes? ¿Te duele? ¿O no te importa? ¿O andas igual? ¿Te duele la falta de crecimiento de tu iglesia o no? Hermanos, es una pregunta que ayuda para saber si orientar si aquel hermano que a lo mejor tiene dudas, si eso no, pastor, está siendo llamado para hacerlo. Porque el Señor, cuando llama al ministerio, le pone una carga, una santa carga, como de padres a hijos, por la iglesia. Pero ¿sabe qué es interesante? Que esto es lo que debiera ser cada cristiano. Esto no solo es para pastores, es para cada verdadero cristiano. Lo que está diciendo entonces aquí es, no le hablo solamente a los pastores o a los que Dios va a llamar, es que mínimo el pastor debiera tener ese sentir del cristiano genuino, que le duele su iglesia. ¿Qué sienten, hermanos, cuando alguien anda mal, cuando la iglesia está en desánimo o se percibe un ambiente pesado? El ruego para que todos vivan el Evangelio es a cada uno, pero es un ruego no solamente a cada uno, es un ruego a comprometerse con el otro. Mira la segunda parte del versículo 5, es un ruego a comprometerse con el otro, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Te ruego, señora, a la iglesia completa, a que tomen ese compromiso. Y dice que nos amemos unos a otros. Ya en la primera carta Juan nos ha hablado acerca de eso, del mismo mandamiento. Y podrán decir ustedes, hermanos, otra vez con ese mandamiento. Sí, ya me la sé. Sí, yo ya eso ya lo he escuchado muchas veces. Pero hermanos, es lo que más necesitamos todo el tiempo. De eso adolecemos. Somos buenísimos para aprender la doctrina, pero para vivirla nos engañamos creyendo que todo está aquí, con eso basta. Y por eso Juan dice e insiste que sigas el antiguo mandamiento, que es antiguo porque es perfecto, no cambia, es completo, pero es nuevo porque es fresco, porque es limpio, porque da vida, porque cada día puedes sentirlo como algo nuevo en ti. Para cada iglesia, hermanos, y para cada generación de cristianos es el mismo mandamiento. Es un compromiso que siempre les ha demandado el Señor a los creyentes, porque es la característica que siempre los ha distinguido. Y todos aquellos que lo toman en serio pueden ver, hermanos, en su vida y en su iglesia, cómo se fortalece, cómo crece, cómo empieza a florecer por medio de la obra de Dios cuando se vive en sus mandamientos. Aquellos que no han asumido este compromiso de amar al otro conforme a lo que la palabra dice, terminan siendo iglesias estériles, que terminarán desapareciendo, hermanos. La mejor manera de crecer en la verdad es practicar esa verdad. La mejor manera de crecer en la verdad es practicar esa verdad. La mejor manera de practicar esa verdad es amando a mi hermano. No es pasando un examen, no es respondiendo las preguntas aquí. Eso qué bueno, es participación, pero eso es para ayudarme a no olvidar lo que yo debo vivir. Y eso es amar a mi hermano.
Y para amar a mi hermano, yo debo hacer un compromiso con la verdad. ¿Ven cómo siguen unidas esta dupla celestial de la verdad y el amor? Para poder amar a mi hermano, yo necesito hacer un compromiso con la verdad. Tú no puedes amar a nadie verdaderamente si no te estás exponiendo a la palabra de Dios constantemente. Así que hacer un compromiso por amar a tu prójimo implica hacer un compromiso por amar la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, fallamos mucho y peleamos mal, porque en mensajes de domingo decimos, sí, voy a amar a mi hermano, tiene razón, amén, voy a amar a mis hermanos, ya esta semana los voy a amar, y me comprometo, y hasta uno dice ahí, Señor, te prometo que voy a amar a mis hermanos. ¿Y sabe cuánto le dura? A lo mucho una visita, tal vez una llamada, cuando así muy muy lejos, una semana, y otra vez no puede, ¿sabe por qué? Porque hizo un compromiso directo de amar a su hermano sin hacer compromiso con la verdad, de amar a la verdad. Porque la única fuerza que traía para amar a su hermano es lo que escuchó aquí. Pero el compromiso que tenemos que hacer es con la palabra de Dios, para que todo el tiempo estemos amando a nuestros hermanos y podamos amarlos. No amamos a nuestros hermanos porque no amamos la palabra de Dios. no podemos separar estas dos características, estas dos verdades, el amor y la verdad y el amor. El amor es el resultado de la verdad va a producir amor. Y si no hacemos un compromiso con la verdad, hermanos, si no nos comprometemos con este libro, olvídese que va a poder cumplir su compromiso con su hermano. Por eso la insistencia la semana pasada, hermanos, por eso hablen. Aún así, hermanos, qué dura está la batalla. Pero por la gracia de Dios uno se puede sostener, por la gracia de Dios que uno puede ver aquí en su palabra. Sin ello, hermano, no tiene fuerza, no tiene con qué. Comprométete a amar a tu hermano haciendo un compromiso de amar su palabra. Comprométete a amar a tu hermano haciendo un compromiso de amar la palabra. El ruego para que todos vivan el Evangelio es a cada uno y es a comprometerse con el otro. Porque Cristo nos amó por medio del Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Hermanos, es sencillo de entenderlo. Es sencillo. ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos verdaderamente? Viva el Evangelio. Viva el Evangelio. Hermanos, vivir el Evangelio es reflejar a Cristo cuando nosotros nos exponemos a su libro, a sus sagradas escrituras, cuando nosotros venimos aquí con la verdad, y entonces nosotros podemos vivir el Evangelio, y es una bendición para mis hermanos. ¿Por qué? Cuando usted se compromete con el Señor para andar en la verdad en la semana, quiere decir que usted está orando, usted está leyendo, usted está meditando, usted se está llenando de la palabra del Señor. Eso lo convierte por medio de las Escrituras a su corazón en un hermano que ora por los otros, que visita a los otros, que les exhorta a los demás, que les ayuda a los demás, que se duele y que se goza con los demás. Y todos necesitamos un hermano así. Y usted necesita ser un hermano así. Así que su compromiso no sea directamente decir que yo me comprometo a amar al hermano que no le he hablado en 2 semanas. Intentar amarlo directamente, eso es hacerlo en la carne. Usted primero necesita ir delante de Dios y humillarse. Debemos ir y decirle: Señor, te he fallado. Señor, te necesito. Señor, es que yo no te amo como debiera amarte. Señor, es que yo necesito comprometerme contigo. Ayúdame. Señor, háblame en tu palabra. Señor, dame disciplina. Señor, haz lo que tengas que hacer para que yo pueda meterme en tu libro, entender tu libro, llenarme de aquí. Y eso, hermanos, va a darle un amor por los demás que tiempo le va a faltar. Y se va a desvivir por hablarle a uno y hablarle a otro y visitar y ayudar y preguntar. Pero eso es un compromiso
primeramente con la verdad. Ya vimos el regocijo, el ruego, finalmente como conclusión el recordatorio. Versículo 6, un recordatorio para que practiquemos el Evangelio. Nunca está de más recordarnos lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer. Dice el versículo 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dice otra vez detenidamente para que entienda este pasaje. Este es el amor, y lo va a definir, que andemos según sus mandamientos. ¿Quieres amar a tu hermano? Anda en los mandamientos del Señor. En automático estás amando a tu hermano, porque seguro vas a estar orando por tu iglesia, porque seguro vas a estar ayudando a las necesidades que se presenten, porque seguro vas a exhortar cuando alguien se está desviando. Este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y es un círculo perfecto. Este es el mandamiento, que andéis en amor. El amor es que andes en sus mandamientos. El mandamiento implica que améis a los hermanos, que andes en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Es como si dijera, tú amas a tus hermanos porque caminas en la verdad. Y caminar en la verdad es amar a tus hermanos. Ya entendemos entonces por qué es que a veces deseamos momentáneamente amar a nuestros hermanos para solamente darnos cuenta cuán egoístas somos a la hora de hacerlo. La razón es porque no tenemos tiempo para estudiar su palabra. La razón es porque no estamos atendiendo el mandamiento. Y si no tenemos tiempo para impregnarnos de la palabra de Dios, no tenemos tiempo para amar a nuestros hermanos. Solamente serán apariencias. Y aunque les estoy diciendo esto, y muchas veces se los he dicho, aún así, hermanos, muchos de ustedes realmente no lo creen. No lo creen. Hay cristianos que dicen, yo no quiero ir con el pastor porque ya se lo va a decir. O no lo dicen, pero no van. Y su respuesta es, de verdad, sí saben lo que les voy a decir. Es que el pastor siempre me dice, y eso es típico, hermanos, en todas las iglesias. Hay hermanos que piensan así. Ya sé, me va a decir que, me va a preguntar que si ya leí, me va a preguntar que si ya oré. Y mi respuesta sería, ¿y ya lo hizo? Porque no hay otra cosa más grande y transformadora que eso. Es que a veces piensan que porque han escuchado tanto la misma indicación, automáticamente tenían que crecer. No, hermanos, si insiste tanto porque sabemos de la dureza del corazón, pero hágalo por amor de Dios. Eso ya me lo sé, dicen algunos, pero no lo practicas, decimos nosotros. La pregunta es si en realidad, hermanos, si en realidad estamos leyendo la Biblia. ¿Cómo está su vida hoy? Esa es otra frase que escucha mucho, ¿verdad? ¿Cómo está su vida hoy? Y como que entra en una especie de catarsis emocional y, sí, sí, ¿cómo está mi vida? Y sí, Señor, se acaba el sermón y, hermanos, otra vez seguimos en las mismas. No, hermanos. El recordatorio es el mandamiento antiguo, porque no hay de otra, y no hay cosa más completa, hermosa, que vivir en sus mandamientos para amar a nuestros hermanos. No hay de otra forma. Así que el amor al prójimo y a la verdad de Dios nunca serán separadas. No podemos divorciar una cosa de la otra. Si amamos la palabra de Dios, terminaremos amando a los hermanos. Si decimos amar a los hermanos, es porque estamos amando la palabra de Dios. Más vale que si queremos amar verdaderamente a nuestros hermanos, hagamos ya ese compromiso con la palabra. Segundo intento, hermanos. Y tercero, si es necesario.
Y dijo Pedro, no me cansaré de decirle las mismas cosas mientras viva. Intente esta semana otra vez. Inténtelo. Hablen como familia. Diseñen un plan como familia. Alguien tome la iniciativa. De otra manera, hermanos, negar una de estas dos, el amor o la verdad, negar una de las dos es confesar que no tenemos ninguno. Refleja el Evangelio amando a tus hermanos. Con regocijo por los que andan en el Evangelio, con ruego para que todos anden en el Evangelio, y con el recordatorio que todos practiquemos el Evangelio. Porque Cristo nos amó por medio del Evangelio. Tú debes amar a tus hermanos viviendo el Evangelio. Padre, te ruego que bendigas tu palabra, Señor. Nadie puede hacer cambios en el corazón de nadie si no eres tú con tu palabra. Yo te ruego, Señor, que des el ánimo que necesita cada uno para tomar esa decisión, esa resolución en la semana. Hasta que volvamos otra vez aquí, permítenos pelear la batalla. Ayúdanos, danos fuerza, Señor. Levanta a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos jóvenes, niños, en su ánimo, por ti, por tu palabra, en su compromiso, por tus mandamientos, por amor a sus hermanos. Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Les animo, hermanos, como ya lo dije repetidas veces, les animo que en la semana hagan su estrategia familiar. Alguien de la familia, hermanos, recuérdele al resto. Alguien de la familia, recuérdele al resto. Necesitamos hacer algo. O si ya lo empezaron, no soltemos lo que empezamos. Y que el Señor les bendiga, les fortalezca y les dé la victoria. Hasta la próxima semana que nos veamos. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.